Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de dos de las expansiones que más conversación han generado en los últimos meses dentro de Pokémon TCG, asterisco Phantasmal Flames y asterisco Chaos Rising. Si has ido recientemente a una tienda como Target, Walmart o GameStop, seguramente ya te diste cuenta de que estos dos sets están entre los más buscados. En muchos lugares desaparecen de los estantes el mismo día que llegan y en el mercado secundario ya se ven diferencias de precio entre el valor de venta al público y lo que algunos compradores están dispuestos a pagar. Pero la pregunta es, ¿realmente valen la pena? ¿Son buenas expansiones para abrir? ¿Son mejores para mantener selladas? ¿O simplemente estamos viendo otro caso de FOMO, ese miedo a quedarse por fuera que tanto mueve el mercado de Pokémon TCG? Hoy vamos a analizar estos dos sets desde la perspectiva de un coleccionista y también desde la perspectiva de un inversionista. Empecemos con Phantasmal Flames. Lo primero que llama la atención de esta expansión es su apartado artístico. Pokémon lleva varios años apostando por ilustraciones cada vez más elaboradas y esta colección continúa esa tendencia. Encontramos cartas con escenas mucho más trabajadas, ilustraciones de página completa y diseños que hacen que incluso cartas de rareza media resulten muy atractivas para coleccionar. Eso significa que abrir sobres es divertido porque no todo depende de conseguir la carta más cara. Muchas veces aparecen ilustraciones que, aunque no tengan el mayor valor económico del set, terminan siendo algunas de las favoritas de los coleccionistas. Otro punto interesante es la variedad de Pokémon presentes en la expansión. Hay cartas muy llamativas tanto para quienes coleccionan Pokémon populares como para quienes buscan completar el set al 100%. Sin embargo, aquí aparece la primera pregunta importante. ¿Vale la pena abrir Phantasmal Flames buscando una carta específica? La respuesta, como ocurre con casi todas las expansiones modernas, es que depende de tu objetivo. Si lo haces por diversión, la experiencia de abrir sobre siempre tiene un valor. La emoción de no saber qué aparecerá en el siguiente paquete es parte del atractivo de Pokémon TCG. Pero si tu objetivo es ahorrar dinero y conseguir una carta concreta, normalmente será mucho más rentable comprar esa carta directamente en el mercado secundario que intentar encontrarla abriendo decenas de sobres. Este es uno de los errores más comunes entre quienes empiezan. Ven un creador de contenido abrir 20 cajas y conseguir una carta espectacular, pero olvidan que detrás de ese video hubo cientos de sobres abiertos para lograr ese resultado. Abrir sobres nunca garantiza recuperar el dinero invertido. Y entender eso es fundamental. Ahora hablemos de Chaos Rising. Si Phantasmal Flames destaca por su apartado artístico, Chaos Rising ha llamado la atención por la enorme expectativa que generó incluso antes de su lanzamiento. Desde los primeros anuncios comenzaron las reservas, las listas de espera y las conversaciones sobre cuáles serían las cartas más importantes de la expansión. Eso provocó que muchas personas compraran producto incluso antes de conocer completamente el contenido del set. Este fenómeno ocurre cada vez con más frecuencia. Las redes sociales, los videos de aperturas y las filtraciones hacen que miles de personas quieran asegurar su producto desde el primer día. Eso incrementa la demanda y provoca que muchas tiendas se queden sin existencias rápidamente. Pero una tienda sin producto no significa necesariamente que la expansión sea una buena inversión. Es importante diferenciar entre una alta demanda inicial y un crecimiento sostenido del valor con el paso del tiempo. Muchas expansiones tienen un lanzamiento espectacular y unos meses después vuelven a estar disponibles gracias a las reimpresiones. Por eso nunca debemos tomar decisiones únicamente porque un producto esté agotado. Otro aspecto interesante de Chaos Rising es que ha conseguido atraer tanto a jugadores competitivos como a coleccionistas. Cuando una expansión tiene cartas útiles para el juego competitivo y además incluye ilustraciones muy atractivas, la demanda suele ser mayor porque participan dos tipos de compradores diferentes. Eso puede ayudar a mantener el interés durante más tiempo.
Ahora bien, comparemos ambos sets. Phantasmal Flames es una expansión que destaca principalmente por sus ilustraciones y por la experiencia de abrir sobres. Chaos Rising, por otro lado, genera mucha conversación por la combinación entre cartas competitivas, cartas de colección y el enorme interés que despertó desde su lanzamiento. ¿Significa eso que uno es mejor que el otro? No necesariamente. Todo depende de cuál sea tu objetivo. Si eres coleccionista, probablemente elegirás el set que tenga más Pokémon que te gusten. Si eres jugador competitivo, buscarás las cartas que mejor funcionen dentro del formato actual. Y si eres inversionista, deberás analizar aspectos completamente diferentes, como la cantidad de producto impreso, la posibilidad de futuras reimpresiones, la evolución del precio con el tiempo, la demanda real del mercado y el comportamiento histórico de expansiones similares. Aquí quiero compartir una recomendación que considero muy importante. No compres una expansión únicamente porque todo el mundo habla de ella. Haz tu propia investigación. Mira la lista completa de cartas. Analiza qué Pokémon contiene. Revisa si realmente disfrutas esa colección. Porque al final, si el mercado cambia, al menos tendrás un producto que te gusta conservar. En cambio, comprar solamente siguiendo la moda suele terminar en malas decisiones. Algo que también debemos entender es que Pokémon TCG funciona a largo plazo. Muchas personas esperan comprar una caja hoy y venderla con ganancias dentro de 2 semanas. Eso rara vez ocurre. Las inversiones más exitosas suelen ser aquellas donde existe paciencia. El mercado necesita tiempo para absorber el producto. Con el paso de los años, muchas cajas terminan abiertas, otras se dañan y cada vez quedan menos unidades selladas. Ese proceso de escasez natural es uno de los factores que históricamente ha impulsado el valor de muchos productos de Pokémon. Por supuesto, eso no significa que todas las expansiones aumentarán de precio. Algunas tendrán un desempeño extraordinario. Otras simplemente mantendrán su valor. Y algunas incluso pueden bajar durante largos periodos. Por eso es tan importante comprar con información y no únicamente con emoción. En lo personal, tanto Phantasmal Flames como Chaos Rising me parecen dos expansiones muy interesantes. Las dos ofrecen cartas espectaculares, una experiencia de apertura muy entretenida y motivos suficientes para captar la atención tanto de nuevos coleccionistas como de quienes llevan años dentro del hobby. Sin embargo, mi consejo sigue siendo el mismo. Compra porque disfrutas Pokémon. Si además el producto aumenta de valor con el tiempo, será un excelente beneficio adicional. Pero nunca conviertas la emoción del momento en la única razón para gastar tu dinero. Y ahora quiero conocer tu opinión. Si solo pudieras elegir una de estas dos expansiones, ¿con cuál te quedarías, Phantasmal Flames o Chaos Rising? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete porque seguiremos hablando sobre nuevas expansiones, inversión, coleccionismo, aperturas y todo lo relacionado con Pokémon TCG para ayudarte a tomar mejores decisiones dentro de este increíble hobby. Nos vemos en el próximo video. Y antes de terminar, quiero agradecerles de verdad por haber acompañado esta apertura. Gracias por estar aquí, por compartir esta pasión por Pokémon y por formar parte de esta aventura que sigue creciendo apertura tras apertura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la emoción de abrir estas cajas, la búsqueda de los iniciales de Kanto y todos esos momentos de incertidumbre que hacen tan especial este hobby. Si te gustó el video, te invito a compartirlo con otros coleccionistas y amantes de Pokémon. Nunca sabes a quién puede entretenerle una buena apertura o inspirarle a comenzar su propia colección.
También te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Cada nuevo suscriptor ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo más contenido, más aperturas, más búsquedas en tiendas y más aventuras dentro del mundo de Pokémon TCG. Y algo que parece pequeño pero que realmente marca una gran diferencia es tu like. Dejar un me gusta ayuda a que YouTube recomiende el video a más personas y nos permite seguir creciendo como comunidad. Así que si disfrutaste este contenido, regálanos ese like, comparte el video y suscríbete para no perderte las próximas aperturas. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y gracias por seguir viviendo la emoción de Pokémon sobre junto a nosotros.